Un emperador romano escribía a la luz de las velas mientras sus legiones dormían. Sus palabras, escritas hace casi 2000 años, hoy son bestsellers que transforman vidas modernas en Wall Street y Silicon Valley. ¿Cómo es posible que una filosofía antigua sea más relevante ahora que nunca? El estoicismo, la filosofía de emperadores y esclavos, está conquistando el mundo corporativo del siglo XXI. Ejecutivos de empresas como Google, Apple y X, Twitter, adoptan prácticas estoicas. Incluso equipos deportivos profesionales incorporan estos principios milenarios para mejorar su rendimiento. Ryan Holiday, autor contemporáneo, ha vendido millones de libros adaptando estas enseñanzas antiguas a la vida moderna. Su libro, El obstáculo es el camino, se convirtió en manual para emprendedores. Quizás tú mismo, sin saberlo, has aplicado principios estoicos al enfrentar dificultades. Solo puedo controlar mis acciones, no sus resultados. Es puro estoicismo en acción. Pero la historia de esta filosofía comienza mucho antes, no en palacios de mármol romano, sino en las calles de Atenas, bajo los cálidos rayos del sol mediterráneo del siglo III a.C. Un hombre llamado Zenón de Citio, un comerciante fenicio que perdió toda su fortuna en un naufragio, caminaba desorientado por Atenas cuando el destino lo llevó a una librería. Allí descubrió los escritos de Sócrates que cambiaron su vida. Abandonó el comercio y decidió dedicarse a la filosofía. Hice un buen negocio con aquel naufragio, diría después. Antes de seguir, apóyanos, suscríbete y dale like, así todos crecemos. Continuemos. Zenón comenzó a enseñar en un pórtico pintado de Atenas, conocido como Stoa Poikile. De ahí el nombre estoicismo, la filosofía del pórtico. Un nombre simple para ideas revolucionarias. Su mensaje central era sorprendentemente práctico. La virtud es el único bien verdadero, y consiste no en palabras, sino en acciones. Lo que hacemos, no lo que decimos, define quiénes somos. Para los estoicos, el secreto de la felicidad no estaba en acumular riquezas o poder, sino en algo más radical: distinguir entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control. Enseñaban que solo podemos controlar nuestras opiniones, deseos y acciones. Todo lo demás, reputación, riqueza, salud e incluso la vida misma, está sujeto a los caprichos del destino. Esta distinción tan simple resultó tan poderosa que saltó fronteras y clases sociales. De las academias griegas a las calles de Roma, el estoicismo se extendió como un susurro liberador. Lo más asombroso es que esta filosofía atrajo tanto a quienes no tenían nada, como a quienes lo tenían todo. Desde esclavos como Epicteto, hasta el hombre más poderoso del mundo, Marco Aurelio. Resulta fascinante que hombres con vidas tan diferentes, un esclavo cojo y un emperador que controlaba medio mundo, encontraran sabiduría en exactamente las mismas ideas. ¿Qué secreto contenía esta filosofía que resultaba útil tanto para gobernar un imperio, como para soportar cadenas? ¿Y por qué está regresando con tanta fuerza en nuestros días? Sigamos esta historia. El mundo donde nació el estoicismo estaba en constante cambio. Tras la muerte de Alejandro Magno, el orden establecido se había desmoronado y la incertidumbre dominaba el Mediterráneo. En este caos político y social, la filosofía estoica ofrecía algo invaluable, un refugio interior inexpugnable. Conviértete en una fortaleza, decían, que ningún evento externo pueda conquistar. Las escuelas filosóficas competían en las calles de Atenas, como hoy compiten las startups, en Silicon Valley. Epicúreos, cínicos, escépticos y estoicos, cada uno ofrecía su camino hacia la buena vida. Pero el estoicismo aportaba algo diferente. No prometía una vida sin dolor, sino una forma de transformar el sufrimiento en fortaleza. No evitar las tormentas, sino aprender a navegar en ellas. Imagina las conversaciones bajo el pórtico pintado, donde Zenón enseñaba que las emociones negativas no surgen de los eventos externos, sino de nuestros juicios sobre esos eventos. Un discípulo preguntaba, ¿por qué debo permanecer calmo cuando pierdo mis riquezas? Zenón respondía, ¿acaso tu angustia te devolverá lo perdido?
solo te quita también la paz interior. Tras Zenón llegó Cleantes, quien había sido boxeador y trabajaba como aguador por las noches para poder asistir a las lecciones de filosofía durante el día. Filosofía encarnada en acción. Luego vendría Crisipo, considerado el segundo fundador del estoicismo, quien escribió más de 700 tratados, aunque casi todos se han perdido. Su intelecto sistemático estructuró la doctrina estoica. El estoicismo se dividía en tres áreas prácticas: la lógica, cómo pensar claramente; la física, cómo funciona el universo; y la ética, cómo debemos vivir. Todo orientado a la acción, no a la teoría. En su física, los estoicos creían en un universo ordenado por la razón divina o logos. Todo sucede conforme a este orden racional, incluso el aparente caos y sufrimiento que experimentamos. Esta creencia en un cosmos ordenado por la razón llevaba a una conclusión sorprendente. Todo lo que ocurre es necesario y bueno desde una perspectiva cósmica, aunque a primera vista parezca una tragedia. La famosa frase estoica, amor fati, ama tu destino, resume esta actitud. No solo aceptar lo inevitable, sino amarlo como parte necesaria del gran orden cósmico que sostiene toda existencia. En el siglo II a.C., el estoicismo viajó a Roma, donde encontró un suelo fértil. Los pragmáticos romanos vieron en esta filosofía griega algo que resonaba con sus propias virtudes tradicionales. El primer gran estoico romano fue Panecio, quien adaptó las enseñanzas griegas para la mentalidad romana, enfatizando el deber público y la responsabilidad social. Filosofía para constructores de imperios. Pero el estoicismo enfrentaría su primera gran prueba cuando Roma transitaba de república a imperio. En esta época turbulenta, un hombre personificaría la resistencia estoica ante la tiranía: Catón. Catón el joven se opuso a Julio César hasta el final, suicidándose antes que vivir bajo su dictadura. Su muerte inspiró a generaciones de estoicos que verían en él un ejemplo de inquebrantable virtud. La muerte de Catón no fue el fin sino el comienzo de una nueva fase del estoicismo, que crecería paradójicamente durante el Imperio Romano, la era de los Césares que Catón tanto temía. El conflicto entre libertad republicana y poder imperial creó el perfecto caldo de cultivo para una filosofía que enseñaba a mantener la dignidad interior aun cuando el mundo exterior se derrumbaba. En este periodo surgió la edad dorada del estoicismo romano, con sus tres grandes figuras: Séneca, el brillante consejero; Epicteto, el esclavo sabio; y Marco Aurelio, el emperador filósofo. Lucio Anneo Séneca, nacido en la Hispania romana, actual España, se convirtió en tutor y consejero del joven emperador Nerón, intentando guiarlo hacia el gobierno virtuoso. Un experimento peligroso. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Sus reflexiones sobre el valor del tiempo resuenan con fuerza en nuestra era de distracciones digitales constantes. Cuando Nerón ordenó a Séneca suicidarse por supuesta traición, el filósofo aceptó su destino con serenidad estoica. Sus últimas palabras fueron para consolar a los que lloraban a su alrededor. En el extremo opuesto del espectro social estaba Epicteto, nacido esclavo en Hierápolis, actual Turquía. Su nombre literalmente significa adquirido, en griego, un recordatorio de su condición servil. A pesar de ser propiedad de otro hombre y tener una pierna lisiada, Epicteto desarrolló una de las mentes más libres de la historia. Una prueba viviente de que la libertad interior es inviolable. Su manual contiene quizás la esencia más pura del estoicismo. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Confundir estas dos categorías es la fuente de todo sufrimiento humano. Eventualmente Epicteto ganó su libertad y fundó su propia escuela en Nicópolis. El exesclavo se convirtió en maestro de senadores y generales romanos, incluyendo quizás al futuro emperador Adriano. El estoicismo alcanzó su cumbre cuando un estudiante de las enseñanzas de Epicteto llegó a convertirse en el hombre más poderoso del mundo conocido: Marco Aurelio, emperador de Roma. Cada noche, después de gobernar un imperio que se extendía desde Escocia hasta Mesopotamia, Marco Aurelio escribía reflexiones personales en griego. Un diario filosófico nunca destinado a ser publicado. Este diario,
conocido como Meditaciones, sobrevivió como uno de los documentos más conmovedores de la antigüedad. Un emperador recordándose a sí mismo que el poder no lo eximía de la virtud. Marco Aurelio escribió: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El destino pende sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno». Una urgencia moral desde la cima del poder. Irónicamente, a pesar de su sabiduría, Marco Aurelio cometió un error fatal según los estándares romanos. Designó a su hijo biológico Cómodo como sucesor, rompiendo la tradición de emperadores adoptivos. Cómodo resultó ser uno de los peores emperadores de Roma, una cruel ironía para el sabio estoico que aceptaba que hay cosas fuera de nuestro control, incluso el carácter de nuestros propios hijos. Aunque admiramos a los estoicos por su sabiduría, su filosofía no estuvo exenta de críticas. Muchos los acusaron de promover una apatía emocional que negaba nuestra humanidad fundamental. Críticos antiguos como Cicerón cuestionaban: ¿es realmente virtuoso no sentir dolor ante la pérdida de un ser querido? ¿No es la compasión una virtud humana esencial que los estoicos subestiman? La realidad es más compleja. Los estoicos no buscaban eliminar emociones, sino transformarlas. No querían suprimir el amor o la alegría, sino liberar estas emociones del miedo a la pérdida. Para ellos, las emociones negativas, ira, ansiedad, envidia, miedo excesivo, eran juicios erróneos, visiones distorsionadas de la realidad que nos hacen sufrir innecesariamente y actuar irracionalmente. Otra crítica común era su aparente conformismo político. ¿Cómo podía Séneca servir a un tirano como Nerón? ¿Por qué Marco Aurelio, con todo su poder, no abolió la esclavitud que había sufrido Epicteto? Algunos historiadores argumentan que el estoicismo, al enfocarse en la libertad interior más que en la libertad política, podría haber pacificado a quienes deberían haberse rebelado contra injusticias. Sin embargo, otros señalan que los estoicos fueron frecuentemente disidentes. Muchos fueron exiliados o ejecutados por emperadores como Nerón, Vespasiano y Domiciano, precisamente por su integridad moral. La postura estoica sobre la esclavitud también era contradictoria. Séneca escribió que los esclavos son seres humanos, compañeros, amigos humildes, pero ni él ni otros estoicos abogaron por abolir la institución. Esta contradicción refleja quizás el límite de cualquier filosofía personal. Puede transformar individuos, pero sin una dimensión política explícita, tiene limitaciones para reformar sistemas enteros. El cristianismo emergente adoptó muchos elementos estoicos, pero añadió dimensiones que el estoicismo carecía: una comunidad de creyentes, rituales compartidos y la promesa de redención divina. Mientras el estoicismo ofrecía fortaleza para aceptar un destino inmutable, el cristianismo prometía transformar ese destino. No solo virtud en este mundo, sino salvación y vida eterna en el siguiente. Para el siglo III después de Cristo, el estoicismo comenzó a declinar como escuela formal, absorbido parcialmente por el neoplatonismo y el cristianismo ascendente. Pero sus ideas fundamentales sobrevivieron. Durante la Edad Media, manuscritos de Séneca circulaban en monasterios cristianos. Aunque el estoicismo como sistema había desaparecido, fragmentos de su sabiduría persistían como semillas dormidas. El Renacimiento redescubrió a los estoicos. Petrarca admiraba a Séneca, Erasmo editó sus obras, y Montaigne citaba constantemente máximas estoicas en sus influyentes ensayos, sembrando ideas para el futuro. Justus Lipsius, humanista flamenco, desarrolló el neoestoicismo en el siglo XVI, conciliando estoicismo con cristianismo. Su libro, De Constantia, se convirtió en bestseller, influyendo en la Europa moderna. La tensión permanecía. ¿Era el estoicismo una filosofía de resignación que justificaba el statu quo, o una fuente de fortaleza interior que permitía resistir la opresión con dignidad inquebrantable? El estoicismo encontró terreno fértil en la Ilustración. La idea estoica de una razón universal que gobierna el cosmos resonaba con pensadores como Spinoza, que veía a Dios y naturaleza como uno solo. Immanuel Kant, aunque criticaba aspectos del estoicismo, reconocía su influencia en su propio pensamiento ético. La idea del deber moral como bien supremo tiene profundas raíces estoicas.
En América, los padres fundadores estaban imbuidos de ideas estoicas. George Washington hizo representar Catón, de Joseph Addison, obra sobre el último defensor republicano, para sus tropas en Valley Forge. Thomas Jefferson consideraba a Séneca uno de sus filósofos favoritos. La influencia estoica es visible en su valoración de la autosuficiencia y su concepción de la virtud cívica como base de la república. La moderación emocional estoica influyó en el ideal del caballero inglés, alguien que mantiene la compostura en toda circunstancia. Keep calm and carry on podría haber sido un lema perfectamente estoico. Adam Smith, padre de la economía moderna, fue profundamente influenciado por el estoicismo en su teoría moral. Su concepto del espectador imparcial deriva directamente de ideas estoicas. La terapia cognitivo-conductual moderna, desarrollada por Aaron Beck y Albert Ellis, reconoce explícitamente su deuda con los estoicos, especialmente con la idea de que nuestros pensamientos crean nuestras emociones. Ellis citaba frecuentemente a Epicteto: los hombres no se perturban por causa de las cosas, sino por la interpretación que de ellas hacen, como fundamento filosófico de su terapia racional emotiva. Durante las guerras mundiales, prisioneros como James Stockdale, almirante estadounidense capturado en Vietnam, encontraron en el estoicismo la fuerza para sobrevivir torturas y años de aislamiento. Stockdale, quien memorizó pasajes de Epicteto antes de ser derribado, diría después: el estoicismo, diseñado para condiciones duras, fue la mejor defensa contra la desesperación en la prisión vietnamita. Nelson Mandela, durante sus 27 años de prisión, encontró consuelo en Meditaciones de Marco Aurelio. Las ideas estoicas de dignidad interior inviolable resonaban en su situación de confinamiento injusto. Viktor Frankl, psiquiatra superviviente de Auschwitz, desarrolló ideas sorprendentemente estoicas. Al hombre se le puede arrebatar todo, excepto la última de las libertades humanas: elegir su actitud. En el ámbito militar, el estoicismo ha sido siempre una filosofía no oficial. La Ciudadela Interior, basada en Marco Aurelio, es lectura recomendada para oficiales en academias militares modernas. Los astronautas de la NASA estudian estoicismo como preparación psicológica para misiones espaciales. En el aislamiento extremo del espacio, la disciplina mental estoica ofrece valiosas herramientas. Curiosamente, el estoicismo ha permeado la cultura popular de formas inesperadas. Cuando Yoda dice a Luke Skywalker: miedo, ira, agresión, el lado oscuro son, está expresando pura filosofía estoica. Y cuando Bruce Lee afirmaba: no reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una vida difícil, estaba canalizando el espíritu estoico que ha sobrevivido siglos, adaptándose a nuevos contextos. En 2008, durante la crisis financiera global, las ventas de libros sobre estoicismo se dispararon. Cuando los sistemas externos colapsan, las personas buscan fortaleza interior. El estoicismo estaba esperando. El mundo hiperconectado, paradójicamente, ha creado condiciones perfectas para un resurgimiento estoico. En medio del ruido digital constante, la capacidad de mantener claridad mental es más valiosa que nunca. Mientras la tecnología nos bombardea con estímulos diseñados para provocar reacciones emocionales, el estoicismo nos recuerda que podemos elegir qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Libertad cognitiva. Silicon Valley ha adoptado el estoicismo con entusiasmo. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, ha hablado abiertamente sobre cómo las prácticas estoicas, especialmente la visualización negativa, le ayudan. La visualización negativa, o premeditatio malorum, es una práctica donde imaginas lo peor que podría pasar. Paradójicamente, esto reduce la ansiedad y aumenta la gratitud por lo que tienes ahora. Tim Ferriss, influyente inversor y autor, recomienda la práctica estoica que llama miedo a establecer, donde escribes tus peores temores en detalle, desmitificándolos y preparándote mentalmente. Equipos deportivos como los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle han incorporado principios estoicos en su entrenamiento mental. Control lo controlable es un mantra común en vestuarios. La pandemia de COVID-19 impulsó aún más el interés en el estoicismo. Ante la incertidumbre global,
muchos encontraron consuelo en una filosofía diseñada precisamente para afrontar lo que no podemos controlar. Organizaciones como Daily Stoic han modernizado el estoicismo para audiencias contemporáneas, ofreciendo correos diarios con ejercicios prácticos basados en enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. El estoicismo moderno, liderado por académicos como Massimo Pigliucci, intenta actualizar la física anticuada de los estoicos mientras conserva sus valiosos principios éticos y prácticas psicológicas. Neurocientíficos como Lisa Feldman Barrett han validado científicamente la intuición estoica de que nuestras emociones son construcciones cognitivas, no reacciones automáticas inevitables ante eventos externos. Mindfulness y meditación, prácticas de atención plena cada vez más populares, comparten similitudes sorprendentes con ejercicios estoicos como el examen vespertino, donde se revisa el comportamiento diario. Psicólogos positivos como Martin Seligman han redescubierto principios estoicos en sus investigaciones sobre resiliencia. Distinguir entre eventos y nuestra reacción a ellos es fundamental para el bienestar. Aplicaciones como Stoa y Daily Stoic Journal permiten practicar ejercicios estoicos desde tu smartphone. Ironía digital: usar la tecnología que nos distrae para reconectar con sabiduría antigua. Conferencias anuales como Stoicon reúnen a miles de practicantes modernos. El estoicismo ha pasado de filosofía académica a movimiento global con comunidades en todos los continentes y clases sociales. En un mundo de gratificación instantánea, el estoicismo nos recuerda el valor del autocontrol. En una cultura de victimismo, nos muestra el poder de la responsabilidad personal. Su momento ha llegado nuevamente. Los estoicos no solo desarrollaron una teoría filosófica, sino un conjunto de ejercicios prácticos diarios. Estas ascesis, o prácticas espirituales, eran tan importantes como la teoría que la sustentaba. La primera práctica esencial es la distinción de control. Dividir conscientemente cada situación en aspectos que podemos controlar y aspectos que no, dirigiendo nuestra energía exclusivamente a los primeros. Epicteto lo resumía así: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. De nosotros dependen nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones, en una palabra, nuestras propias acciones. El diario estoico era fundamental. Cada mañana, prepararse mentalmente para los desafíos del día. Cada noche, revisar las propias acciones sin autoengaño, celebrando aciertos y aprendiendo de errores. La visualización negativa, o premeditatio malorum, consiste en imaginar regularmente la pérdida de lo que valoramos: salud, seres queridos, posesiones, para aumentar gratitud y reducir miedo a perderlo. Al practicarla, no buscamos atraer desgracias, sino inocular nuestra mente contra el shock cuando ocurran. Como decía Séneca, el golpe de un mal previsto llega más débil. Preparación, no superstición. La perspectiva cósmica implica contemplar regularmente nuestra pequeñez en el vasto universo. Marco Aurelio sugería imaginar la Tierra desde arriba, viendo la insignificancia de nuestras preocupaciones. Esta práctica no busca deprimir sino liberar. Al ver que nuestros problemas son minúsculos en el gran esquema cósmico, paradójicamente encontramos tranquilidad y proporción en nuestras reacciones. El momento de pausa es quizás el ejercicio más práctico. Ante cualquier provocación, tomarse unos segundos antes de reaccionar. En ese breve espacio, recuperamos la elección racional sobre respuestas automáticas. Marco Aurelio aconsejaba: cuando te irrites por algo, recuerda que la vida humana dura un instante, y en poco estaremos todos tendidos. La perspectiva de nuestra mortalidad cambia, que vale la pena. La abstención voluntaria consiste en privarse ocasionalmente de comodidades, ayunos cortos, duchas frías, dormir en el suelo, para fortalecer la resistencia ante adversidades y reducir el miedo a perder privilegios. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, practicaba pobreza voluntaria durante algunos días cada mes. Así, explicaba, estaré preparado para la adversidad, habiendo ensayado cómo soportarla. El memento mori, recuerda que morirás, no era mórbido sino liberador. Los estoicos mantenían símbolos de mortalidad para recordar la urgencia de vivir virtuosamente y no desperdiciar el tiempo en trivialidades.
Esta práctica ha revivido en objetos modernos como pulseras con Memento Mori, recordatorios diarios de que nuestro tiempo es limitado y debemos usarlo sabiamente, no para temer la muerte, sino para valorar la vida. El modelo de rol implicaba seleccionar una figura ejemplar, real o imaginaria, y preguntarse regularmente, ¿qué haría esta persona en mi situación? Una forma de entrenar el juicio virtuoso mediante emulación. Muchos estoicos modernos adaptan estas prácticas a contextos contemporáneos. La visualización negativa antes de reuniones importantes, momentos de pausa antes de revisar redes sociales, abstención digital periódica. A pesar de su renacimiento, el estoicismo moderno no está exento de críticas. Algunos señalan que puede promover un individualismo excesivo, enfocándose en soluciones personales a problemas que son sistémicos. La filósofa Martha Nussbaum argumenta que, aunque valioso, el estoicismo puede fomentar indiferencia hacia injusticias estructurales al centrar toda la responsabilidad en la actitud individual ante circunstancias. Otros críticos señalan su posible uso como estoicismo tóxico, especialmente en entornos corporativos, donde se emplea para que empleados soporten condiciones laborales abusivas sin cuestionar estructuras de poder. Al enseñar a controlar solo nuestras reacciones, ¿podría el estoicismo hacer que aceptemos pasivamente injusticias que deberíamos combatir colectivamente? Esta preocupación es central en debates contemporáneos. La crítica feminista señala que históricamente el estoicismo ha sido codificado como una filosofía masculina que valora características tradicionalmente asociadas con hombres: autocontrol, razón sobre emoción. Sin embargo, defensores como Massimo Pigliucci argumentan que esta interpretación es reduccionista. El verdadero estoicismo, afirma, incluye compasión y justicia social como virtudes fundamentales. La aceptación estoica ha sido también malinterpretada como resignación pasiva, cuando realmente distingue entre aceptar lo inevitable y buscar cambiar activamente lo que sí podemos influir. Una diferencia crucial. Los estoicos modernos señalan que figuras como Catón y Séneca fueron activistas políticos precisamente por sus convicciones estoicas, demostrando que esta filosofía puede motivar acción social, no solo aceptación. La compatibilidad del estoicismo con la religión también genera debates. Algunos lo ven como complementario a tradiciones religiosas, mientras otros lo practican como alternativa secular a la espiritualidad. La visión determinista del cosmos estoico, donde todo acontecimiento es parte necesaria de un plan racional, puede resultar difícil de reconciliar con concepciones modernas de física cuántica y caos. Para muchos practicantes modernos, la solución es adoptar los ejercicios prácticos y principios éticos estoicos sin comprometerse con su antigua cosmología, tomando lo valioso y dejando atrás lo obsoleto. Otros cuestionan si los principios estoicos son universalmente aplicables. Pueden funcionar igual para personas con traumas severos o trastornos mentales clínicos. Los límites de la filosofía como terapia. Psicólogos modernos advierten que mientras el estoicismo puede complementar tratamientos de salud mental, no debería reemplazar terapia profesional o medicación cuando éstas son necesarias. Complemento, no sustituto. El estoicismo comercializado también genera críticas. Se ha convertido en otra mercancía de autoayuda superficial, despojada de su profundidad filosófica original y reducida a aforismos inspiradores en tazas y pósters. La ironía no escapa a observadores. Una filosofía que valoraba la austeridad y criticaba el materialismo ahora genera millones en ventas de libros, conferencias, retiros y merchandising. ¿Contradicción o adaptación? El debate continúa. ¿Es el estoicismo una reliquia antigua útil principalmente como curiosidad histórica, o contiene verdades eternas sobre la condición humana, que son tan relevantes hoy como hace 2 milenios? James Stockdale, almirante estadounidense, sobrevivió 7 años como prisionero de guerra en Vietnam gracias al estoicismo. Fueron las lecciones de Epicteto las que me salvaron, afirmaría después. Torturado repetidamente, Stockdale aplicaba la distinción estoica de control. No podía evitar el dolor, pero podía controlar mi actitud hacia él. No le daría a mis captores la satisfacción de quebrarme. Tras su liberación, Stockdale escribió extensamente sobre cómo el estoicismo salvó su cordura en condiciones extremas,
introduciendo estas ideas en la educación militar y de liderazgo empresarial moderno. Tom Wolfe, el célebre periodista y novelista, llamó a los astronautas del programa espacial americano estoicos del siglo XX, hombres que enfrentaban peligros extraordinarios con calculada impasibilidad. Arnold Schwarzenegger, actor y político, ha hablado abiertamente sobre cómo los principios estoicos moldearon su mentalidad. No puedes controlar lo que sucede, pero puedes controlar cómo reaccionas. Anna Katarina Schaffner, académica y escritora, explora cómo el estoicismo puede ofrecer herramientas específicas para mujeres que enfrentan discriminación y expectativas sociales contradictorias en el mundo moderno. Nassim Nicholas Taleb, autor de El Cisne Negro, ha popularizado el concepto de antifragilidad, fortalecerse ante la adversidad, que reconoce como una aplicación moderna de principios fundamentalmente estoicos. William Irvine, filósofo contemporáneo, relata en A Guide to the Good Life cómo el descubrimiento accidental del estoicismo transformó su vida, ofreciendo un propósito vital que la academia moderna no proporcionaba. Julia Annes, destacada académica, ha trabajado para corregir malentendidos sobre el estoicismo, especialmente la noción de que promovía suprimir emociones. Buscaban transformar emociones, no eliminarlas, explica. Donald Robertson, psicoterapeuta y autor, fusiona su experiencia clínica con historia filosófica, mostrando cómo las técnicas estoicas pueden abordar problemas modernos como ansiedad, depresión e insomnio. Ryan Holiday, quizás el divulgador estoico más popular actualmente, descubrió esta filosofía siendo joven director de marketing. El estoicismo me dio herramientas para mantener la integridad en un mundo cínico. Empresas como Google, Apple e Intel han incorporado principios estoicos en programas de bienestar para empleados, reconociendo su efectividad para manejar estrés y mantener claridad mental bajo presión constante. Militares como el general James Mattis, exsecretario de Defensa estadounidense, llevaba meditaciones de Marco Aurelio durante despliegues de combate. Las palabras de otro guerrero, a través de los siglos. Atletas profesionales como el equipo de fútbol Seattle Seahawks han incorporado filosofía estoica en su preparación mental. El entrenador Pete Carroll asigna lecturas de estoicos a jugadores para fortalecer resiliencia. Derren Brown, ilusionista británico, describe cómo el estoicismo le ayudó a superar ansiedad social crónica. Su libro, Happy, explora cómo principios estoicos pueden contrarrestar expectativas irreales de felicidad moderna. Personas comunes comparten en foros y comunidades online cómo el estoicismo les ayuda con duelos, enfermedades, pérdidas financieras y otros desafíos diarios. Una filosofía de élites antiguas democratizada para todos. El viaje que hemos recorrido a través del estoicismo nos muestra una verdad sorprendente. Ideas nacidas hace 23 siglos en un pórtico ateniense siguen ofreciendo respuestas a dilemas humanos esenciales. Desde Zenón hasta los podcasts de estoicismo moderno, esta filosofía ha persistido porque aborda preguntas perennes. ¿Cómo encontrar tranquilidad en un mundo caótico? ¿Cómo mantener integridad bajo presión? El secreto de su longevidad radica quizás en su pragmatismo. El estoicismo nunca fue una filosofía abstracta para debatir en aulas, sino una guía práctica para vivir bien, especialmente en circunstancias adversas. En nuestro mundo hiperconectado pero cada vez más ansioso, el mensaje estoico resuena con fuerza renovada. La verdadera libertad no viene de controlar el mundo exterior, sino de dominar nuestro mundo interior. Más allá de tendencias pasajeras de desarrollo personal, el estoicismo ofrece algo profundo, un camino hacia la libertad interior basado en siglos de sabiduría probada a través de guerras, pandemias y colapsos de imperios. Como sociedad, enfrentamos desafíos sin precedentes: cambio climático, disrupción tecnológica, polarización política. Quizás necesitemos más que nunca la claridad mental y fortaleza emocional que el estoicismo cultiva. En tiempos de incertidumbre global, recordar la distinción estoica fundamental, centrarnos en lo que podemos controlar e influir, aceptar lo que no, ofrece un antídoto contra la ansiedad paralizante. La práctica diaria de principios estoicos no requiere convertirse en filósofo profesional. Comienza con pequeños ejercicios, un momento de pausa antes de reaccionar, preguntarse, ¿eso que me perturba, depende de mí?
Cada mañana, podemos preguntarnos como Marco Aurelio, ¿qué persona quiero ser hoy? ¿Qué virtudes quiero practicar? Cada noche, revisar honestamente, ¿actué conforme a mis valores más elevados? La filosofía estoica nos recuerda que el propósito de la vida no es maximizar placer y minimizar dolor, sino vivir virtuosamente, con sabiduría para discernir, justicia para actuar, templanza y valor para perseverar. No necesitas ser emperador como Marco Aurelio ni haber soportado la esclavitud como Epicteto para beneficiarte del estoicismo. Esta filosofía fue diseñada para cualquier persona que aspire a una vida bien vivida. Si algo nos enseña la historia del estoicismo, es que las herramientas para una vida buena y significativa han estado disponibles por milenios. No necesitamos reinventar la sabiduría, sino redescubrirla y aplicarla. ¿Y si el primer paso fuera tan simple como leer algunas páginas de Séneca antes de dormir, en lugar de revisar redes sociales? ¿O practicar un momento de reflexión estoica, antes de empezar cada jornada? Si esta historia del estoicismo ha despertado tu curiosidad, el siguiente paso es simple: lee directamente a los maestros. Meditaciones, cartas a Lucilio y el Manual de Epicteto esperan con sabiduría atemporal. Como dijo Séneca, la filosofía no es un espectáculo público ni un asunto de palabrería, sino un asunto de hechos. El verdadero estoicismo no se aprende solo leyendo o escuchando, sino practicando día a día. Suscríbete para más historias fascinantes que han moldeado nuestra civilización, y recuerda, como diría un estoico, la sabiduría no es solo para conocer, sino para vivir. ¿Qué aspecto del estoicismo aplicarás hoy?